La idea de establecer modelos de comunicación, ¿sí? Y esta idea de que sea un modelo, no sé si los que están virtuales llegan a ver, acá puse modelos de comunicación en el pizarrón, y acá le puse una flechita que dice establecer leyes, hipótesis y conjunto. Es como tratar de darle un orden. Porque vamos a ir viendo, y lo vamos a ir desglosando de manera ordenada en esta clase, que en función de la variable temporalidad y de la variable rama de la ciencia en la cual nosotros nos involucremos, va a haber alguna definición de comunicación. ¿Sí? Y uno de los grandes problemas que siempre ha atravesado la comunicación, casi me atrevo a decir hasta el día de hoy, es su legitimidad. Voy a poner acá en el pizarrón la palabra legitimidad. ¿Qué es la legitimidad en general? ¿Cuándo algo es legítimo? ¿Cuándo es verdad? Cuando es verdadero. Bien. Y hay un problema de base en la comunicación que está vinculado a la idea de lo científico. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Sí? Entonces, para que la comunicación sea una ciencia, ¿qué necesita? Necesita como mínimamente, ¿sí?, tener un método de estudio, y ese método de estudio, tener un método de estudio con sus pasos, ¿sí?, para llegar a un resultado. Ese resultado puede ser verdadero o falso. No quita que si el resultado es falso no sea ciencia, ¿sí? Pero para ser científico hay que tener todo este grupo mínimamente de cosas. Cuando uno tiene un objeto de estudio, ¿sí?, y analiza ese objeto de estudio, un resultado falso no le quita criterio de cientificidad, sino el resultado es falso. O sea, cuando algo es científico es porque uno llega a la conclusión que siguiendo estos pasos, se llega a un resultado, dentro de cualquier campo. Para colmo, la comunicación vive dentro del mundo de las ciencias sociales. Entonces, a veces, delimitar cuestión, para que la comunicación pueda convertirse en una ciencia, necesita recortar un objeto, tener un modelo, tener un método de estudio. La comunicación y cualquier otra disciplina, ¿sí? El problema de las ciencias sociales es que ese recorte del objeto a veces cuesta un poco más. Y le ha costado históricamente un poco más. Entonces, lo que ha pasado es que siempre las ciencias sociales han tratado de pasarse, entre comillas, a la manera en la que se manejan las ciencias naturales. Se habla de modelos de la comunicación. Hay tres grandes teorías y modelos de la comunicación que suelen pararse en tres paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Muy sencillamente, es como una forma de ver las cosas. El punto es que a lo largo de la historia ha venido cambiando. Pero bueno, a los fines y para tratar de sintetizar, la primera teoría es la funcionalista, la segunda es la estructuralista y la tercera los estudios culturales. Funcionalista, estructuralista y estudios culturales. El tercero es el de los estudios culturales o constructivista. Dice, examina al hombre a partir de sus conductas y su función en la sociedad. Aristóteles hablaba de los componentes de la comunicación diciendo que existía el orador, discurso
Auditorio. Los modelos funcionalistas son muy parecidos a esta idea de Aristóteles. Porque este es el emisor, este es el mensaje y este es el mensaje. Y en el siglo XX se incorporan el canal y el código. Lo que tiene el funcionalismo, ¿sí?, que es esa corriente que va a albergar a determinadas escuelas, donde va a darle lugar y comenzar su existencia, su formalidad, ¿no? Porque acá tenemos el modelo este que hablábamos, el inicio de esta idea de modelo que hablábamos acá para pensar en la comunicación como una ciencia, con la idea de los electores y consumidores. Empieza a ver al humano, ya lo vamos a ver todo en detalle, como ya no simplemente un ciudadano, que en realidad más que ciudadano, bueno, una persona o un empleado o lo que fuera a lo largo del tiempo, sino en que estos individuos, que empieza a ver más o menos a partir de la década del 30, empiezan a poder hacer algo, digámoslo así. Más allá que la sociología es una ciencia anterior, lo que siempre se entendía era que, bueno, aquellos estudiosos observaban, ¿no?, a esas masas, aunque la idea de masa es un poco posterior, pero bueno, vamos a suponer ese grupo de gente, o hacían ese típico trabajo etnográfico de que una persona, un investigador, iba a una tribu lejana y estudiaba sus costumbres, y era como esa cosa de lo exótico. No se estudiaba estrictamente el comportamiento, digámoslo así, actual o del momento. Pero a partir de esta década del 30 y de este grupo de gente que empiece a ver que este humano empieza a representar algo para la gente que en ese mismo momento coexistía, ¿sí?, empezó a notar que si hacía determinada cosa, ¿sí?, decía determinada cosa o publicaba determinada cosa, ese humano que vivía, se levantaba, iba a trabajar y hacía su vida común y corriente, emitía un voto. Y que ese voto, que históricamente devenía en, bueno, si mi abuelo en realidad, si mi abuelo votaba al peronismo, toda mi familia iba a votar al peronismo y así sucesivamente, o votaba al radicalismo, iba a votar sucesivamente al radicalismo, empezó a notar que si metía un poco de mano esto. Y lo mismo cuando comienza a ver, ya un poco más adelante, pero bueno, vamos a suponer más o menos en los 40, más productos en el mercado, y la persona tenía la posibilidad de elegir, bueno, si podía escuchar por la radio que esta botella, supongamos, tenía tal o cual beneficio, bueno, las personas por algún motivo comenzaban a modificar su conducta en función de lo que escuchaban. Todavía no vamos a hablar de ver por qué. ¿En qué década se empieza a tener tele acá en Argentina? Público virtual, ¿en qué década empieza a haber tele en Argentina? 60. No, 40 y algo, ¿no? 50. Vamos a empezar a decir más o menos ahí a partir del 50. ¿Y la radio? 20, 30. Más un montón. Bien, la radio en el 20. Lo que tiene la radio, esto todavía no, por eso para dar un insulto, no vamos a ir por acá. Lo que tiene la radio es que Argentina tuvo radio, o mejor dicho, empezó a
acceder al aparato de la radio, las antenas de radio y bla, 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 en contemporáneo al resto del mundo. En cambio, la tele medio que le llegó después, para decirlo muy sencillo. Bien. Entonces, convengamos que esta gente va a pensar en esta cosa de la persuasión, ¿sí? Como palabra importante. Principales investigadores de este grupete: Laswell, Lassenfeld, Shannon, Hoffman, y algunos de sus trabajos fueron la teoría de la hipodérmica, los efectos limitados, el flujo de comunicación de los dos pasos, la agenda setting, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo vamos a ver. Clase a clase. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, yo, profe. Sí. ¿Puede ser que el método socrático era la mayéutica y no tenga que ver con la comunicación? El método Leí socrático. algo sobre eso, pero no lo entendí muy bien. Espera, ¿cuál es la pregunta? Si el método socrático tiene que ver con lo que estamos hablando. No y sí, porque en realidad lo que estamos tomando de Aristóteles es su modelo, no su método, para dar clases y hablar, y etcétera, etcétera, sino exclusivamente su modelo. En realidad es una referencia a que lo que en realidad a nosotros nos importa dentro del funcionalismo, que es emisor, mensaje, receptor, no es una idea nueva, ¿sí? Sino que es una adaptación a este modelo que ya venía de Aristóteles, ¿sí? Que es el orador, el discurso y el auditorio. Creo que es como arquitectura digital o algo así, porque yo estoy Bien. investigando un montón también cuando me lo pidieron, porque nunca había hecho, pero me animaba. Estructuralismo, El tema es que hay que hacer también todo nuevo. conocido como enfoque semiótico de los Pero si significados. estás bien, lo que te bases en lo que está bien, nosotros vamos a ver semiótica. bien. Ya se van a ir enterando. La semiótica, para decirlo así muy rápido, es el estudio de los signos, ¿sí? Es un campo disciplinar que se desprende de la lingüística, ¿sí? Pero a hoy, 14 de marzo, nos va a ir alcanzando con entender que la semiótica va a apuntar a un análisis duro, ¿sí?, del significado. Es decir, en la semiótica tenemos fonemas, o sea, empezamos a entender, digamos, si hacemos un abordaje semiótico de una palabra, podemos pensar en el significado, o sea, en la parte semántica, en la parte sintáctica. La parte semántica es la del sentido, la parte sintáctica es la de la oración, cómo se escribe, se junta con morfemas, si es la S y el I. Bueno, la conjunción de esta letra más esta letra de vocal, yo qué sé, no conforman la idea de sí, porque bla, bla, bla. Es más de la rama más dura, digámoslo así, pero va por ese lado. Así, ahora. Esta línea, ¿sí?, de pensamiento, este paradigma, este